Hola con todas y todas, soy Isabel Miño. El día de hoy les doy la bienvenida a un programa más de Suportamed TV, un programa donde les entregamos toda la información que ustedes necesitan, tanto ustedes como sus familiares, para que ustedes mejoren y vivan una vida de bienestar. El día de hoy vamos a hablar con uno de los doctores, el coordinador médico de aquí de Suportamed, el doctor Iván Mogollón. Bienvenido, Iván. Él es especializado en nefrología, con amplia experiencia en el manejo de pacientes con patologías renales y trastornos electrolíticos. Gracias por estar aquí, doctor. Muchas gracias, Isabel, por la invitación para hablar de estos temas tan importantes que son de mucha curiosidad para la gente, ¿no? Así es, la hipertensión. La hipertensión es una de las enfermedades más comunes y que, sin embargo, a veces nos preguntamos qué mismo es la enfermedad. Entonces, doctor, ahí dentro de su especialidad, cuéntenos, ¿qué es la hipertensión? Bueno, primero, antes de hablar de hipertensión, yo creo que es importante saber lo que es la presión arterial. Nosotros en el cuerpo tenemos los vasos sanguíneos, tenemos las arterias y las venas, que son las encargadas de llevar y de regresar la sangre al corazón. Nosotros sabemos que en la sangre van nutrientes, va oxígeno hacia los tejidos. Y el corazón es una bomba que bombea la sangre a través de unos tubos. Esos tubos son los vasos sanguíneos. Obviamente el corazón al bombear la sangre genera una presión sobre estos tubos, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de presión arterial, muchas veces la gente habrá visto que les dicen tiene 120/80, 120/70, dos presiones, ¿no es cierto? A veces no sabemos de qué se trata. Ajá. Exactamente. Y los dos son importantes porque a veces las personas se acuerdan solo de la primera y no de la segunda. Ujú. Y las dos son muy importantes. La presión alta, la presión sistólica, ¿no es cierto? La primera que nos dicen, es cuando el corazón hace esto, se contrae y expulsa la sangre, ¿no es cierto?, hacia los tubos de estos, hacia los vasos sanguíneos, golpea contra los vasos sanguíneos y produce esta presión arterial. Y la segunda presión, la presión diastólica, es cuando el corazón se relaja. Se relaja y produce también una presión sobre los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces ahí hablamos de la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La gente más o menos puede tener siempre hablamos de normal 120/80, ¿no es cierto? La presión arterial. Más o menos la diastólica se habla que normal puede ser entre 70 más o menos 10. Pero hay ocasiones que por diferentes razones esta presión arterial puede elevarse, estar sobre lo normal. Entonces imaginémonos que tenemos una presión que estos tubos no están acostumbrados a soportar y pasamos durante años esta presión golpeando y golpeando, golpeando estos tubos. Entonces puede haber un daño, ¿no es cierto? Y va a haber consecuencias a la larga. Entonces la hipertensión arterial es cuando nos pasamos de estos rangos. El diagnóstico de hipertensión arterial se da cuando tenemos presiones igual o mayor a 140 de sistólica y 90 de diastólica. Ujú. Y hay rangos también para hablar de prehipertensión, ¿no es cierto? Cuando tenemos una sistólica mayor de 130 o una diastólica entre 85 y 89, hablamos de una prehipertensión, que ya tenemos que estar atentos con esa persona, ¿no es cierto? Y esa prehipertensión significa que entramos directamente a cuidarnos automáticamente, ¿no es cierto? Es una alerta, entiendo yo. Bueno, eso de cuidarnos, yo siempre a la gente recomiendo que si no seamos hipertensos tenemos que cuidarnos, ¿cierto? Así es. Tener hábitos saludables. Pero obviamente que cuando él tiene prehipertensión podemos modificar lo que se puede modificar en un paciente para lograr niveles de presión normal. Incluso tratando de evitar, de evitar llegar al tratamiento farmacológico, ¿no es cierto? O sea que cuando yo tengo prehipertensión, ¿yo ya soy diagnosticada de hipertensión o Mm, todavía no del todo? Ya. no con hipertensión, sino es una presión arterial normal alta, se le dice a veces, Ajá, o prehipertensión, ¿no es cierto? ajá. Pero hay hábitos que podemos modificar para que esto No no proceda proceda. Y con la hipertensión. además hay ciertos cambios. Por ejemplo, si tú tienes una prehipertensión a un paciente, en la comunidad se le puede recomendar que se mide la presión arterial cada año, ¿no es cierto? Un paciente con prehipertensión sería adecuado medirle la presión arterial cada 6 meses, Ujú. ¿no es cierto? Para estar seguros que no nos pase a hipertensión. Ok, perfecto. Doctor,
Nosotros siempre que pensamos en hipertensión, los que no somos médicos, lo primero que vemos, ¿no es cierto? Se me subió la presión, tengo que llamar a un cardiólogo. ¿Es correcto esto? ¿Cuál es la especialidad que realmente atiende la hipertensión? Sí, o sea, el cardiólogo puede manejar la hipertensión, ¿no es cierto? Aquí en el Ecuador, tradicionalmente, el cardiólogo es el médico especialista quien ha manejado la hipertensión. En otros lugares, como es en Europa, la hipertensión la maneja realmente el nefrólogo. Un poco esto es porque la hipertensión es producida por el riñón. O sea, la fisiopatología, el problema de la hipertensión básicamente puede nacer y se debe controlar el riñón, ¿no es cierto? Hay varias causas para que alguien produzca hipertensión, o sea, causas hablando de fisiopatología, ¿no es cierto? Sin meternos tanto en los factores de riesgo. Dentro de la fisiopatología está que la persona aumente su volumen, como hablábamos, hay este volumen de sangre que se expulsa desde el corazón hacia los vasos y causa presión. Si tenemos más volumen de sangre, ¿no es cierto? Que está muy íntimamente relacionado con la sal que tenemos en el cuerpo, ¿sí? En el riñón se produce también se produce lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esta renina y todo este sistema que produce el riñón hace que los vasos se hagan menos distensibles, digamos. Entonces, al distenderse menos de estos vasos, al haber mayor resistencia, después de que el corazón expulsa la sangre, va a aumentar la presión arterial. Y bueno, hay otras causas también, como el sistema nervioso autónomo, parasimpático, simpático, que pueden causar también que haya mayor contractividad del corazón, etcétera, etcétera, que causan hipertensión. Pero básicamente este aumento de volumen de sal relacionado con la sal y el sistema de la renina producido en el riñón son de los principales causantes fisiopatológicos de la hipertensión. Y por eso siempre la recomendación para evitar la hipertensión o cuando ya uno es hipertenso, reducir al mínimo la sal. Exactamente. Como hablábamos un momento, esto debe ser para la población general, ¿no es cierto? Porque si la población general consume mucha sal, tenemos el riesgo de generar hipertensión y otros problemas. Entonces, obviamente, si una persona es prehipertensa o es hipertensa, tenemos que reducir el consumo de sal. ¿Cuánto de sal? La gente puede preguntarnos. Si hablamos de la sal de mesa, hablamos de 5 gramos al día máximo. Estos 5 gramos de sal de mesa al día equivalen a 2.5 de cloruro de sodio, porque una cosa es el cloruro de sodio y otra cosa es la sal, ¿no es cierto? Que contiene el cloruro de sodio. Okay. Entonces, menos de 2.5 gramos de cloruro de sodio, que equivalen a 5 gramos de sal de mesa. Esto más o menos es una cucharita pequeña al ras, para que nos tengamos una idea. Pero teniendo en cuenta de que esta cucharita al ras es la sal que le aumento a la sopa, la sal que le aumento al día, por persona. Al día en todo lo que yo consuma del día. Por persona, exactamente. Okay. A veces para las personas hipertensas, yo lo que les recomiendo un poco es que traten de cocinar sin sal y se pongan un poquito de sal en la comida para el sabor, que sería lo ideal, ¿no? Pero claro, tiene que ser, esta cucharita al ras es al día por persona, menos de eso. Y aparte de este factor de riesgo que es la sal y que efectivamente en el Ecuador tenemos que aprender a consumir con menos sal, y esto también nos lleva a saber comprar, hacer las compras para nuestra alacena. Esto es un factor de riesgo, uno que creo yo el más importante o el más sonado, el que más conocemos. Pero existen otros factores de riesgo, doctor, que también influyen en el que yo pueda o no desarrollar hipertensión. ¿Cuáles son? Por supuesto, los factores de riesgo hay que entender, ¿no? Hay factores de riesgo que son modificables, que son los que podemos cambiar para que la persona o no llegue a ser hipertenso o si es hipertenso, mejorar el control de esta. Y factores de riesgo que no son modificables. ¿Cuáles no son modificables? Pues la hipertensión esencial es una hipertensión genética, tiene un componente genético. ¿Sí? Si nuestros padres, nuestros abuelos fueron hipertensos, nosotros tenemos una probabilidad de desarrollar hipertensión y pues esto, claro, no vamos a poder modificarlo. El sexo puede ser más frecuente en hombres, la raza puede ser más frecuente en afroecuatorianos, factores como la edad puede ser más frecuente en personas mayores de 65 años. Y tenemos los factores modificables, que es donde debemos intervenir. Uno de esos, como decíamos, del consumo de sal.
Otro es la dieta, comer más vegetales, evitar grasas saturadas, etcétera, etcétera, una dieta saludable. Otro factor, disminuir de peso, bajar de peso. Otro factor de riesgo, el sedentarismo. Hay que hacer ejercicio. ¿Cuánto de ejercicio? Más o menos se recomienda 30 minutos, 5 veces a la semana, un total de 150 minutos de ejercicio a la semana. Ejercicio moderado. Exactamente. Otra cosa, por ejemplo, el tabaquismo, abandonar el tabaquismo, el alcohol también, ¿no es cierto? Doctor, cuando hablamos de grasas saturadas, insaturadas, poliinsaturadas, hemos escuchado tanto hablar de estos términos. ¿Cuál es la grasa buena y cuál es la grasa mala, a grosso modo? Bueno, la grasa mala es todo esto de los aceites, cuando comemos Los fritos, ya. ¿no es cierto? La comida rápida, todo esto, ¿no es cierto? Ok. Sí. ¿Qué aceite es bueno para comer? Por ejemplo, se habla mucho de la dieta mediterránea. La hipertensión es un riesgo cardiovascular, ¿no es cierto? Es un riesgo en general para el corazón, para tener problemas cerebrovasculares. ¿Qué dieta es la ideal para estas personas? Para cualquier persona realmente. En los estudios, el estudio Fahrenheit, que fue el estudio enorme que se hizo para riesgo cardiovascular, se hablaba mucho de la dieta DASH, que es una dieta muy restrictiva. Pero una dieta que es muy buena, que es maravillosa y es excelente, es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es muy buena, es mucho más fácil de comer porque es bastante variada, sabrosa, carne blanca, pescados, aceite de oliva. Un poco aquí en Ecuador el aceite de oliva es más problema conseguir, ¿no? Pero aceite de oliva y todas estas cosas, ¿no es cierto? Ok. Entonces sí hay que cuidarnos en la alimentación, hay que ir viendo, entiendo yo con el médico, siempre cuando uno implementa una dieta, siempre tiene que ser guiado por el médico, porque cada persona somos distintos, ¿no? Exactamente, tal cual. Siempre la dieta tiene que ser individualizada. A veces a todo el mundo recomendamos dieta baja en sal, pero a mí me ha pasado que llega con gente que tiene en la sangre bajito el sodio y le dicen coma dieta baja en sal, no tiene sentido. Entonces, claro, toda dieta tiene que ser totalmente individualizada, ¿no es cierto? Así es. Claro que hay cosas generales como estas, ¿no? O sea, a nadie le vamos a decir coma grasa o coma fritos o coma hamburguesas, coma pizzas, porque eso prácticamente no va a ser saludable para nadie. Sería un paraíso. Exactamente, sería un mundo Pero ideal, no saludable. Exacto. Así es. ¿Cómo diagnosticamos entonces la hipertensión? ¿Hay pruebas de laboratorio? ¿Necesito yo ya tener síntomas o signos? ¿Cómo es? La hipertensión, como decíamos, es un problema parecido a los riñones, ¿no es cierto? No da síntomas hasta que hay la secuela o algún problema más grave. Por eso la hipertensión clásicamente se le ha conocido como el enemigo silencioso, porque puede estar ahí por años y no dar síntomas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Realmente desde los niños, desde los 3 años, el pediatra les toma la presión arterial, ¿no es cierto? Les toma la presión arterial, les das un primer control. A partir de los 18 años hasta los 40 años, muchas guías dicen que cada 4 o 5 años, si no eres hipertenso, debes tomarte la presión arterial. Y a partir de los 40 años, cada 2 años. Pero la guía del Ministerio de Salud de aquí del Ecuador te recomiendan a partir de los 18 años tomarte la presión arterial cada año, por lo menos una vez al año. Por la alta incidencia, Exactamente, me imagino, de la enfermedad. Y como decíamos, si tienes valores de presión normal alta, lo que a veces se dice como prehipertensión, se recomienda cada 6 meses. Lo cual yo estoy de acuerdo, porque si se ponen a pensar, la gente se pone a pensar, si yo les diría cada año tienen que hacerse una radiografía en donde les voy a poner radiación o cada año tienen que ponerse un contraste o algo que les pueda hacer daño a su salud, tal vez me lo pienso, ¿no es cierto? No recomendaría. Pero la presión arterial es algo que no nos va a hacer daño. Es ponernos aquí el manguito que todo el mundo conoce, nos toma la presión y listo. Entonces, la recomendación del Ministerio de Salud Pública del Ecuador me parece muy válida. Muy acertada, así es. Ok, entonces, doctor, ¿cómo llegamos a ese diagnóstico? Es decir, simplemente con tomarme la presión, ¿existe algún tipo de prueba, yo que sé, de sangre para medir el sodio? ¿Cómo es el procedimiento clínico? El diagnóstico de hipertensión es tomando la presión arterial.
¿no es cierto? Una toma correcta de la presión arterial con el manguito que conocemos, ¿no es cierto? Que nos va a dar qué valores tiene la presión arterial. Entonces, si una persona nos da valores que están sobre lo normal, yo tengo que hacerle varias tomas, ¿sí? Si es una hipertensión grado 2, puede ser en días, semanas que le hago varias tomas y le voy a dar el diagnóstico. Si es un hipertenso grado 1, puedo espaciarme un poquito más de tiempo, pero son varias tomas, ¿no es cierto? Y si es un hipertenso grado 3, ya prácticamente tenemos el diagnóstico de hipertensión y tenemos que intervenir. ¿Por qué es esto? Porque a veces la persona, como les decía, el sistema autónomo, nervios, ¿no es cierto?, pueden generar hipertensión. Si una persona viene ansiosa, a veces venimos nerviosos al médico, ¿no es cierto? Cuando lo que se llama la hipertensión de bata blanca. Vemos al médico, nos ponemos nerviosos, no sabemos qué nos va a decir, estamos con ansiedad y la presión está alta. Presión sube, claro. Pero ya nos vamos a la casa y la presión está normal, ¿no es cierto? Y para esto también existen pruebas. Existe una cosa que nosotros llamamos el AMPA, que es una medición ambulatoria de la presión arterial. Se le dice al paciente, tómese la presión en la mañana y la noche y anote en un papelito. Y se le indica la forma correcta de tomarse la presión. Y la otra forma que es mejor es el mapa. Se le pone un aparatito aquí, ¿no es cierto?, de presión arterial, que está 24 horas tomando la presión arterial, a intervalos. En intervalos le toma la presión en la mañana, en la noche, entonces nosotros sacamos los promedios y ese es el examen el ideal, digamos, que nos va a decir si una persona es hipertensa o no. Claro, porque le evalúa durante un tiempo durante las 24 horas del día. Entonces, cuando tienes estas dudas de hipertensión, por ejemplo, de bata blanca, ¿no es cierto? Que no sabes si es porque está nervioso, porque te ve y se pone nervioso. Entonces, con el mapa vamos a saber exactamente cómo está la presión durante todo el día. Y le vamos a poder decir a la persona si es hipertensa o no. Y nos va a dar otros datos también, ¿no es cierto? Así es. Y ahora, la hipertensión veíamos que podríamos prevenirla, ¿no es cierto? Hay acciones que nosotros podemos implementar en nuestro día a día, en nuestros hábitos, estilos de vida, para prevenirlo. Pero ya cuando ya somos diagnosticados, ya nos dijeron su presión está en nivel 1, 2 o 3, en ese momento, ¿qué tipo de tratamientos empieza la persona? Ya. Si nosotros nos dicen que estamos con una hipertensión grado 1 y no hay muchos factores de riesgo cardiovascular, ¿no es cierto?, podemos intentar bajar la presión arterial modificando los hábitos de vida, ¿no es cierto? Bajando, como decíamos, bajando la sal, bajando el peso, quitando el hábito tabáquico, ejercicio, alcohol, todo esto, ¿no es cierto? Eso es en grado 1. Exactamente, podemos hacer un intento durante unos 3 meses de ir controlando y si logramos cambiando los hábitos de vida de la persona, podemos manejarle así, controlar la presión arterial. Si es un hipertenso grado 2, grado 3, vamos a tener que poner medicación, tenemos que medicar a la persona con fármacos. Okay. Porque realmente mantener a la persona con estos niveles de presión puede ser peligroso a la larga. Okay. Y estas personas de nivel, porque existen varios niveles, ¿hasta qué nivel existe, digamos, se calcula la hipertensión? Hipertensión grado 3. Hasta grado 3, sí, es la más grave. Exactamente. Y ahí en hipertensión grado 3, yo he escuchado que hay muchas personas que se tienen que tomar la presión diariamente. ¿Son estas personas las que ya son diagnosticadas con hipertensión grado 3 las que lo deben hacer? Sí, o sea, realmente más que nada la hipertensión grado 3, lo importante es la intervención farmacológica, ¿no es cierto? Aparte de los estilos de vida, para bajar la presión arterial. Y dependiendo de la persona, claro, se le puede indicar que se compre el aparatito para la casa, se haga controles periódicos y a veces no diario, puede ser 3 veces a la semana, etcétera, para ir viendo cómo está la presión arterial, ¿no? Monitoreando esa presión arterial. Y que es conveniente porque podemos saber si hay variaciones. Incluso a veces de los pacientes hipertensos, lo ideal es controlar la presión, lo ideal es ir a valores normales, ¿no es cierto? Bajar la presión. Aunque esto puede variar de acuerdo a las comorbilidades de la persona. Si es una persona, por ejemplo, de mucha edad, a veces querer bajarle la presión a lo normal puede no ser tan bueno,
Porque una presión muy bajita, una persona de 80 años, 90 años, capaz le puede causar mareos o otras cosas Le descompensa de y le otra manera. descompenso, ¿no es cierto? Una persona más joven, tal vez sí voy a intentar llegar a una presión normal, ¿no es cierto? 120-80, incluso menos, Okay. ¿sí? Un Entonces, poco dependiendo de la edad. Entonces, tomarse a veces la presión arterial en casa también nos ayuda para ver que no estemos con un excesivo control tensional. Y es curioso porque muchas veces a los nefrólogos nos llegan pacientes con excesivo control tensional, que la tensión está muy bajita, y estos pacientes hacen daño renal, porque el riñón no recibe un flujo de sangre adecuado. claro, de hecho se relaciona mucho la hipertensión con el daño renal, eso lo hemos escuchado siempre, pero no teníamos, digamos, del común de la gente, no teníamos esa relación, ¿no es cierto?, de la hipertensión, dónde nace y los daños que nos puede ocasionar. Claro, bueno, puede ser las dos cosas, ¿no es cierto? La hipertensión, a veces cuando hay hipertensión y enfermedad renal crónica, a veces no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina, no sabemos. ¿No es cierto? Si la enfermedad renal crónica causó la hipertensión o la hipertensión de estar, como digo, la presión ahí, los vasos del riñón causó el daño renal. ¿No es cierto? Que es lo que se llama la nefroangiosclerosis a nivel renal, a nivel de los capilares renales. Pero a veces, como vuelvo a decir, no sabemos qué causó qué. Pero sí es importante que si una persona es hipertensa, obviamente tengo que hacer el examen de sangre, tengo que descartar que no tenga enfermedad renal, que no tenga hacer un electrocardiograma para ver que no haya ninguna secuela cardíaca y todo esto, ¿no es cierto? Y si no hay daño renal, tengo que controlar la hipertensión arterial para que de aquí a 10, 20 años no exista nunca un daño renal. Okay. Si yo no me trato la hipertensión, si yo evito, digo, bueno, no, yo me voy a dedicar solo a mi estilo de vida, por más que me hayan diagnosticado tal vez una hipertensión tipo grado 2, ¿qué sucede? O sea, ¿cómo me afecta el no tratarme adecuadamente, no controlarme, no vigilarme bien la hipertensión? Bueno, la hipertensión, al estar una presión alta ahí, y golpea, ¿no es cierto?, todos los días, los vasos sanguíneos, nos van a dañar lo que son órganos blancos, lo que decimos nosotros, ¿no es cierto? Blandos. Órganos blancos, ¿no es cierto? Podemos tener daños cerebrales, podemos tener lo que se dice enfermedad cerebrovascular, podemos tener problemas cardiovasculares, problemas a nivel cardíaco, insuficiencia cardíaca, hacer un infarto de miocardio. A nivel renal podemos tener una enfermedad renal crónica, terminar en el peor de los casos en diálisis. Entonces, a nivel de los ojos, puede hacer una retinopatía, dañar la retina del ojo y perder la visión. Entonces, es ahí la importancia de hacer un control adecuado de la presión arterial. Okay. ¿Y qué cuidados especiales, aparte de reducir la sal posiblemente, se debe tener cuando una persona es hipertensa con los riñones? Porque vemos que afectan tanto el corazón como los riñones. ¿Cómo debemos cuidarlos cuando ya somos diagnosticados? Bueno, o sea, lo importante, como digo, es tener la presión, llevarla a valores normales. Mantener siempre la presión. Mantenerle en valores normales, ¿no es cierto? Es la forma de proteger el riñón. Obviamente el riñón también le va a beneficiar una dieta baja en sal, bajar de peso, no fumar, el alcohol, todo esto le va a beneficiar también al riñón, ¿no es cierto? Entonces, y controlar la presión arterial. Los riñones, cuando ya hay un daño crónico por hipertensión arterial, el riñón, aparte de ser un filtro, ¿no es cierto?, de filtrar, que nosotros medimos en base a la creatinina, que es una toxina, que si esta sube, no estamos filtrando, ¿no es cierto? Aparte de eso, el riñón es una barrera que no debe eliminar proteínas. No tenemos que eliminar proteínas por la orina, ¿no es cierto? Las proteínas tienen que quedarse en el cuerpo, no ser eliminadas. El momento que nosotros hacemos un examen de orina a un paciente hipertenso y vemos que hay proteínas en la orina, quiere decir que ya posiblemente hay un daño a nivel renal. Ahí lo importante es dar medicamentos para controlar la presión y este medicamento también lo que va a hacer es disminuir las proteínas de la orina. Porque mientras más proteínas orinemos, ¿no es cierto? Estas proteínas dañan los túbulos del riñón y dañan más del riñón. Ok, por eso la dieta también es importante junto con la medicación. La dieta, medicación. Okay. Entonces, en definitiva, ¿la hipertensión se cura o no se cura, doctor? A ver, aquí esto es algo muy, muy bonito, ¿no es cierto? Porque la mayoría de la hipertensión no se cura.
como hablábamos de algo genético y no sabemos la causa exacta, no se conoce de la hipertensión esencial o primaria, ¿no es cierto? Entonces esta hipertensión no se va a curar. La única forma es dar medicación para controlarle y mantenerle en valores normales. Pero hay un 5% de pacientes que tienen lo que se llama hipertensión secundaria, ¿no es cierto? ¿Qué es? Y esta hipertensión secundaria, como bien dice su nombre, es secundaria a otra cosa. Esa hipertensión sí se puede curar. Por ejemplo, puede haber tumores en una glándula que se llama suprarrenal, puede haber una estenosis de la misma arteria renal, puede haber problemas endocrinológicos como un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, que estén causando secundariamente una hipertensión. Es el 5% apenas de los casos. Pero ahí la importancia del médico sepa alarmas o algo para identificar que puede haber una hipertensión secundaria y hacer las pruebas para diagnosticarle. Porque si yo trato la causa secundaria, le curo la hipertensión al paciente. Pero insisto, ese es el 5% de los casos. El 95% de los pacientes van a ser hipertensión primaria o esencial, que eso tiene un componente genético y no va a tener en sí curación. Ok, perfecto. Entonces a cuidarnos desde ya quienes todavía no hemos sido diagnosticados. En el programa de hoy contamos con la participación de ustedes, quienes nos miran a través de nuestras redes sociales. Y doctor, tenemos 3 preguntas muy interesantes que nos han hecho llegar. La primera es, he escuchado que hay medicamentos que suben la presión arterial. ¿Cómo puedo saber cuáles son para cuidarme? Inclusive, porque entiendo yo que cuando yo tiendo a que mi presión suba, ¿no es cierto? Habrá medicamentos que yo debo tener cuidado. Exactamente. Hay medicamentos que hay que tener cuidado. La hipertensión la vamos a tratar básicamente por 4 grupos grandes de medicamentos, ¿no es cierto? Según las guías. Vamos a tratar con IECAS, DARA2, con calcitotonistas, con beta bloqueantes o con diuréticos. Hay guías que les ponen a los 4 al mismo nivel, que podemos empezar por cualquiera de estos. Pero hay otras guías que sí te recomiendan empezar con los IECAS DARA2. ¿Por qué? Porque estos medicamentos son los que a nivel renal van a inhibir este sistema de renina que hablábamos hace un momento, ¿no es cierto? Y los diuréticos que nos van a ayudar a controlar el exceso de volumen, de sal, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y estos medicamentos, por ejemplo, los encuentro, perdón doctor, en una, tal vez en un fármaco para la gripe, ¿dónde los encuentro? No, o sea, estos medicamentos te controlan la presión arterial, ya, son para es del tratamiento, ¿no es cierto? Okay. Pero, si por ejemplo, yo empiezo con el medicamento que es el ideal, si no hay contraindicación, empezar con IECARA2, a un paciente le doy antiinflamatorios. Los antiinflamatorios podrían llegar a ser perjudiciales en estos pacientes, hay que usarlos con cuidado. Se puede utilizar en algunos pacientes, sí, por un periodo corto de tiempo, siempre sabiendo que está bien el riñón, y etcétera, etcétera. Pero los antiinflamatorios son unos medicamentos que pueden subir la presión arterial y junto con los IECAS DARA2 podrían hacer algún daño al riñón, ¿no es cierto? También otros medicamentos, por ejemplo, como tú bien decías, los antigripales. ¿Sí? Estos antigripales a veces tienen esta pseudoefedrina, que son como la efedrina, que pueden hacer que aumente la presión arterial, ¿no es cierto? Y bueno, sustancias como otras drogas, el mismo café puede aumentar la presión arterial. Por eso, antes de tomarse la presión arterial, se recomienda 30 minutos antes, por lo menos, no haber tomado café. Ok. Entonces, en definitiva, para quien nos hizo la pregunta, lo más importante es no automedicarse. Exactamente, no automedicarse, consultar al médico, siempre porque claro, o sea, pueden ser medicamentos que nos aumentan la presión arterial o pueden tener un riesgo si no el paciente no es evaluado completamente, ¿no es cierto? A veces vamos a la farmacia, me tomo un ibuprofeno y me vuelvo a tomar otro ibuprofeno, después estoy descontrolado de la presión, no sé por qué es, entonces hay que tener cuidado. Perfecto. Nos quedó súper claro. Gracias, doctor. Otra pregunta que tenemos, dice uno de nuestros usuarios, en mi familia hay muchos casos de diabetes y todos tienen también hipertensión. ¿Siempre van juntas? No siempre. Están bastante correlacionadas, ¿no es cierto? Son 2 comorbilidades que están bastante correlacionadas. Algunos estudios hablan de hipertensión como riesgo de diabetes, pero sí puede ser bastante frecuente, ¿no es cierto? Y si nos ponemos a pensar los riesgos de diabetes, hipertensión
obesidad, dieta, etcétera, etcétera, son dos comorbilidades que pueden estar muy correlacionadas, ¿no es cierto? Puede haber pacientes con diabetes e hipertensión, sí, pacientes con hipertensión y sin diabetes también. Ok, son dos enfermedades distintas, pero se Pueden estar relacionan correlacionadas y la mucho una incluso puede ser un riesgo para para la otra. producir la otra, ¿no es cierto? Perfecto. Nos preguntan, doctor, mi doctor me dijo que debo medirme la presión en casa. Tengo un equipo digital, pero no sé cómo hacerlo, cómo interpretarlo. Y era lo que usted nos decía al inicio, ¿no es cierto? La medición de la diástole y de la sístole. De la De la sístole y la sístole y diástole. diástole. Sí, Ok, exactamente. O sea, los equipos en casa, lo primero que hay que saber es que tienen que ser homologados. Las guías clínicas incluso nos dicen qué equipos están homologados y están validados para poder hacer un control de presión arterial. Y no solo la marca, sino dice el modelo, etcétera, etcétera. Una cosa que es muy importante que sepa la gente, hay los equipos de muñeca. Los de sí. muñeca no son los adecuados, no son muy precisos. Lo ideal son los que son en el brazo. Realmente los de muñeca nosotros recomendamos cuando es un paciente que tiene dificultad para ponerse en el de brazo, ¿no es cierto? Sí. Decimos del de muñeca por lo menos, bueno, es algo, pero lo ideal es el equipo de brazo. Que es el que utiliza el médico normalmente. Exactamente, No pero hay son... equipos automáticos, ¿no? Porque que simplemente prestamos el botón, el equipo automáticamente toma la presión, porque si no sería muy difícil. Que ya están Claro, digitalizados también. como se veía antes, que es con el estetoscopio y escuchamos, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, estos equipos, es importante que la persona se coloque adecuadamente el brazalete, ¿sí? 2 centímetros de arriba de la comisura del codo, estar en una posición recta adecuada, con el brazo a la altura del corazón, sin cruzar las piernas, mientras se toma la presión arterial no hablar, incluso cosas pequeñas como orinar antes de tomarse la presión arterial, eso baja la presión arterial aunque no lo crean, vaciar la vejiga, no tomar café como decíamos 30 minutos antes, 15 minutos antes no hacer ejercicio, actividad física, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Son varias cosas que tenemos que hacer adecuadamente para tomar nuestra presión arterial bien y tener valores reales. Ok. Y una persona, la última pregunta que nos hacen es, ¿puedo tomar vino tinto cuando soy diagnosticado hipertenso? A ver, en general a toda la población se recomienda no tomar alcohol. Esa es la premisa, es lo básico. Cuando hablamos de factores de riesgo cardiovascular, ¿qué se dice? Han escuchado estudios que dicen que tomar una copita de vino al día es buena. Para el corazón, para la Y eso no es sangre, mentira. para... Sí, no es mentira. El estudio Fahrenheit nos habla, y justamente la dieta mediterránea es una copita al vino, se ha visto que tiene beneficios. El alcohol tiene un efecto en J, se llama, ¿no es cierto? O sea, si tomo poco, así diariamente, puede tener beneficios. Si tomo mucho, ya me perjudica, ¿no es cierto? Se recomienda menos de 30 gramos de alcohol al día, ¿sí? Pero aquí viene la parte importante. Si una persona no bebe alcohol, no lo haga. No tiene por qué hacerlo. No empiece a tomarse una copa de vino al día. No beba. Simplemente si no toma alcohol, mejor, no tome alcohol. No lo haga. Pero si toma alcohol, tiene que reducir el consumo de alcohol y tal vez una copa de vino al día, esto puede tomarse. Pero si no toma alcohol, no empiece a hacerlo. Esto también es interesante porque también el tomar la copita de vino es un tema muy cultural. Y en Ecuador no somos de una cultura, digamos, que está acostumbrada a tomar la copita de vino. Hay países europeos o hay países en Latinoamérica, inclusive como Argentina, que están acostumbrados a tomar la copita de vino. Es lo que usted decía, es decir, claro, si no estamos acostumbrados, ¿para qué iniciarlo? Claro, exactamente. Y las guías lo dicen tal cual. Si usted no toma alcohol, no tome alcohol. Punto. Perfecto. Pero si toma alcohol, tiene que reducirlo a menos de 30 gramos al día. Y bueno, se puede tomar una copa de vino al día. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han sintonizado hoy. Bueno, hemos aprendido muchísimo gracias al doctor Iván Mogollón, nefrólogo, gran conocedor del tema. La hipertensión, ese tema tan común, ahora ya sabemos de dónde nace y cómo irlo controlando, cómo ir previniendo también. Y muchas gracias, doctor. Agradecemos toda su información, su experiencia, que nos ayuda mucho a implementarlo en nuestra vida. Listo, muchas gracias por la invitación y espero
haberles ayudado. Gracias. Gracias, doctor. Antes de despedir, yo sí quisiera invitar a todos ustedes a que acudan aquí a Suportamed, Clínica de Alta Especialidad. Contamos con los mejores especialistas para ustedes. Nosotros tratamos de manera integral, manejamos de manera integral a los pacientes con hipertensión o enfermedades afines, cardiovasculares, de cardio, la diabetes, ¿no es cierto? Todas estas enfermedades afines las tratamos con los mejores especialistas, con la mejor calidad posible y de manera muy integral para que ustedes puedan siempre lograr ese bienestar para su vida y la de sus familias. Nosotros contamos ahora con un servicio de consejería médica totalmente sin costo. Si ustedes necesitan, tienen dudas, quieren aprender más, tener más información sobre sus síntomas o signos, pueden llamarnos. Por favor, comuníquense a nuestra página web www.suportamed.com y estamos listos para atenderlos en todo momento y a cualquier hora del día con nuestra consejería médica. Y no olviden visitarnos también acá en nuestra clínica. Pueden llamar para agendar su cita al 099-141-7744. Los esperamos siempre. Muchísimas gracias. En Suportamed nuestra prioridad es usted. Si les gustó este video, por favor, denos un like. Si les gustó este video y les ha resultado útil, por favor, compártanlo. Y muchísimas gracias por estar sintonizándonos. Hasta la próxima.